Buenas noches a todos. Soy su narrador nocturno y estoy aquí para compartir con ustedes estas inquietantes historias que suceden en los turnos más oscuros. Así que antes de comenzar, recuerden suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me fascinaría saber de qué ciudad nos acompañan y a qué hora están escuchando esto, así que compártanlo en los comentarios. Cuando estén preparados, acomódense y relájense. Si alguna vez has trabajado en comida rápida, conoces la rutina. Los turnos se eternizan, el salario es insuficiente y los clientes actúan como si fueran lo único importante en el mundo. Pero al final del día haces el trabajo porque necesitas el dinero y en su mayoría es sencillo, tomar órdenes, entregarlas y continuar con la siguiente. Eso es lo que me repetía mientras entraba al estacionamiento de Burger Palace para otro turno. Era un viernes por la noche, cerca de las 6 de la tarde, y tenía programado trabajar hasta el cierre. Los viernes por la noche siempre eran caóticos. Automóviles en fila en el servicio al auto, clientes impacientes tocando el claxon y el equipo de cocina esforzándose al máximo para mantener el ritmo. Pero no era el caos de la tienda lo que me inquietaba, eran las entregas a domicilio. La mayoría de las noches transcurrían sin incidentes. La gente pedía comida. Yo la entregaba, a veces me daban propina, a veces no, pero ocasionalmente algo simplemente no encajaba. Me sacudí esa sensación mientras entraba. ¿Qué tal, Diego? Me saludó mi compañero de trabajo Mateo desde la ventanilla del autoservicio. La misma rutina de siempre, murmuré atándome el delantal. Mateo sonrió con suficiencia. Prepárate, hermano. Tenemos montones de pedidos esta noche. Suspiré y tomé la primera bolsa de entregas. La noche acababa de empezar. A las 9 de la noche estaba completamente inmerso en mi turno, trabajando a ritmo constante. Recoger, conducir, entregar, repetir. Entonces recibí el pedido que cambiaría todo. Apareció en el sistema como cualquier otro. Una hamburguesa especial, papas fritas grandes y un batido de chocolate. Nada extraño en la comida, pero cuando verifiqué la dirección se me revolvió el estómago. No estaba en nuestra zona de reparto habitual. Fruncí el ceño ante la pantalla. La dirección correspondía a un lugar muy alejado de la ciudad, más allá de un tramo de bosque y con escasas casas. Había conducido por esa carretera antes, pero nunca para una entrega. ¿Estás segura de que esto está en nuestra zona?, le pregunté a Carmen, la gerente. Carmen miró la pantalla y se encogió de hombros. Está lo suficientemente cerca, llévalo. Tienes tiempo para uno más antes de que cerremos. Dudé, pero tomé el pedido. Era solo comida, que era lo peor que podía pasar. Puse la dirección en el GPS y comencé a conducir. A medida que me acercaba, las casas se volvían menos frecuentes y más espaciadas. Las farolas terminaron. Verifiqué mi teléfono. Una barra de cobertura. Perfecto. El GPS me indicó que estaba a 1 minuto, pero todo lo que veía eran árboles y una carretera vacía. Ni casa ni buzón, nada. Entonces mi GPS anunció: ha llegado a su destino. Reduje la velocidad y miré a mi alrededor. No había nada aquí, ni una entrada, ni una casa, solo un estrecho sendero de tierra que se adentraba en los árboles. Mi instinto me dijo que diera la vuelta, pero entonces sonó mi teléfono. Miré la pantalla. Número desconocido. Dudé, pero contesté. Hola. Una voz masculina grave respondió. Oye, creo que te veo. Se me cortó la respiración. Levanté la vista y allí estaba un hombre de pie en la oscuridad saludándome desde el sendero de tierra. Forcé un tono educado. Hola, ¿eres tú quien hizo el pedido? Sí, mi casa está justo al final de este camino. Puedes traerlo hasta aquí. Mis dedos se apretaron alrededor del volante. Ni hablar. Sonreí tratando de mantener la calma. No puedo dejar el auto, amigo. Puedes recogerlo desde aquí. No se movió. Se quedó allí observando. Luego, después de una larga pausa, murmuró. Está bien. Tomé la bolsa y la saqué por la ventanilla. El hombre se acercó lento y deliberado. Llevaba una sudadera con capucha baja sobre la cara, las manos metidas en los bolsillos. Cuando llegó al auto, se detuvo demasiado cerca, lo suficientemente cerca como para oler su aliento, rancio y podrido. No tomó la bolsa. Forcé una risa. ¿Vas a tomar tu comida, amigo? ¿Seguro que no puedes entrar un segundo?, preguntó su voz casi casual. Se me oprimió el pecho. ¿Qué clase de pregunta era esa? Forcé una risa. No, tengo que volver al trabajo. Entonces lentamente sonrió. Y fue entonces cuando mi auto se sacudió. Me estremecí cuando mi auto se inclinó hacia un lado. Un silbido nauseabundo llenó el aire. Una llanta ponchada. Mi corazón se estrelló contra mis costillas. No había golpeado nada. ¿Cómo rayos se había ponchado? El hombre seguía sin tomar su comida. Seguía mirando. Forcé una sonrisa. Creo que se me ponchó una llanta. Supongo que tendré que llamar a la grúa. Inclinó la cabeza. Puedes llamar desde adentro. Ni hablar. Tomé mi teléfono, pero no había servicio.
Estaba solo, con una llanta ponchada, sin cobertura y con un hombre que no actuaba normal. No podía quedarme sentado. Tenía que hacer algo. Salí del auto manteniendo una mano cerca del bolsillo. No llevaba un arma, pero tenía mis llaves. Quizás podría usarlas si fuera necesario. Me agaché para revisar el neumático, completamente destrozado como si lo hubieran cortado. La comprensión me provocó una oleada de pánico. Esto no fue un accidente, fue planeado. Me levanté rápidamente y el hombre estaba más cerca, demasiado cerca. ¿Necesitas ayuda?, preguntó casi en tono burlón. Se me secó la boca. Entonces aparecieron unos faros detrás de mí, una camioneta. 2 hombres se bajaron. «Oye, ¿estás bien?», gritó uno de ellos. El hombre a mi lado se tensó. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y se adentró en los árboles. Los 2 tipos se quedaron conmigo hasta que llegó la asistencia en carretera. Cuando llamamos a la policía, verificaron el nombre y la dirección del pedido. Falsos, completamente falsos. No sé qué quería ese hombre, pero no era solo una hamburguesa. A la mañana siguiente todo parecía irreal. Se lo conté a mis padres y se alarmaron. Mi madre quería que renunciara inmediatamente. Mi padre me dijo que empezara a llevar un cuchillo o spray de pimienta. También se lo conté a mi gerente. Él de hecho se preocupó. Dijo que a partir de ahora verificaríamos las direcciones sospechosas antes de enviar a los repartidores. Durante las siguientes semanas estuve en alerta máxima. Cada pedido me parecía sospechoso. Entonces volvió a suceder. Un mes después llegó otro pedido, misma zona, casa diferente. Debatí si debía aceptarlo. Finalmente se lo dije a mi gerente y acordó que iría, pero que llamaría si algo parecía extraño. Cuando llegué, esta vez sí había una casa, pero estaba en ruinas, las luces apagadas, las ventanas rotas. Llamé al número del pedido. No hubo respuesta. Entonces vi algo moverse adentro, una sombra observándome. Me fui inmediatamente. Después de eso presenté mi renuncia. Años después, todavía pienso en esa noche. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería realmente? ¿Y qué habría pasado si esa camioneta no hubiera aparecido? No lo sé, y no quiero saberlo, pero sí sé una cosa. Confía en tu instinto, porque a veces la entrega equivocada podría ser la última. Algunas personas nacen para sufrir. Aprendí eso a los 16. Era el verano de 2007. La mayoría de los chicos de mi edad pasaban el rato con amigos, desperdiciando sus últimas semanas de libertad antes de que empezara el colegio de nuevo. Yo no tenía amigos, no tenía libertad. Mi padre se aseguró de eso. «Si quieres comer, trabajas», me dijo una noche agarrándome el hombro con tanta fuerza que pensé que mis huesos se romperían. «Y no vuelvas a casa con las manos vacías». No me preguntó si quería un trabajo. Me consiguió uno. El turno de noche en Fast Burger. No era el peor trabajo del mundo, pero era un infierno para alguien como yo. Alguien que apenas dormía, que ya estaba magullado y agotado antes de que empezara el turno. La tienda olía a grasa y a sudor. Pasaba la noche raspando queso quemado de la parrilla, fregando pisos pegajosos de refresco derramado y esquivando a clientes que estaban demasiado borrachos o demasiado enojados como para importarles que yo solo era un niño. Los otros empleados no eran mucho mejores. El equipo de noche era una mezcla de desertores escolares, ex convictos y gente que odiaba su vida lo suficiente como para desquitarse conmigo. Estaba Roberto, el jefe de turno que apestaba a cigarrillos y tenía mal genio. Carmen, que apenas hablaba inglés, pero podía insultar a alguien en 5 idiomas diferentes. Y luego estaba Miguel, un tipo de 20 y tantos que siempre me miraba como si estuviera en su camino. Aprendí rápido. Mantén la cabeza gacha, trabaja rápido, no le des a nadie una razón para que se enoje contigo. Y cuando la noche terminaba, caminaba a casa oliendo a aceite quemado y a carne de congelador, temiendo lo que me esperaba adentro. Mi padre siempre esperaba junto a la puerta cuando llegaba a casa. «¿Cuánto?», preguntaba con la palma de la mano abierta. Nunca tenía la oportunidad de quitarme los zapatos antes de tener que entregarle mis ganancias. Si no era suficiente, lo pagaría. ¿Crees que soy estúpido? Su voz bajaba a ese tono peligroso. Sabía lo que venía. Si negaba haber escondido dinero, me agarraba, me sacudía. Quizás me tiraba contra la pared como había hecho 100 veces antes. Si intentaba correr, rompía la puerta de mi habitación. Mi madre era igual de mala. Llegaba a casa al amanecer, apestando a alcohol y a sudor, embolsándose lo que mi padre dejaba. No trabajaban, no tenían por qué. Me tenían a mí. Fue un jueves cuando me di cuenta de que no podía más. La noche en Fast Burger había sido brutal. Las freidoras se descompusieron. Nos quedamos sin nuggets y un grupo de universitarios borrachos decidió que yo era el objetivo perfecto para su ira. Date prisa», balbuceó uno de ellos golpeando el mostrador con la mano. Yo intentaba que la caja registradora dejara de fallar, pero a él no le interesaban mis excusas. «¿Estás sordo? He dicho que te des prisa».
Intenté explicarle, pero tomó un vaso de refresco y me lo arrojó. Me dio de lleno en el pecho. Risas. Parece que te orinaste encima, amigo. Roberto no dijo nada. Solo me dijo que limpiara el desastre y volviera al trabajo. Para cuando marqué la salida, sentía que las piernas me iban a fallar. Caminé a casa más despacio de lo habitual, con el estómago retorcido. Efectivamente, mi padre estaba esperando. ¿Cuánto? Saqué los billetes, sabiendo ya que no era suficiente. Su cara se contrajo con disgusto. ¿Esto es todo? Asentí. Hubo poco trabajo esta noche. Respuesta equivocada. Su mano me abofeteó la cara antes de que pudiera reaccionar. ¿Crees que soy estúpido? Sus dedos se enroscaron en mi camisa acercándome. Su aliento apestaba a cerveza y a cigarrillos. Más te vale traer más a casa mañana, siseó. O desearás haberlo hecho. Luego me empujó hacia las escaleras. Cerré mi puerta con llave. Me deslicé contra ella y me llevé una mano temblorosa a la cara. No podía seguir así. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. Sabía dónde estaba el teléfono fijo. Sabía lo que tenía que hacer. Esperé hasta que la casa estuvo en silencio, hasta que mi padre se quedó dormido en su silla con las botellas de cerveza esparcidas a su alrededor, hasta que mi madre desapareció quién sabe dónde. Entonces bajé sigilosamente. Cada paso era un riesgo. El piso de madera crujía bajo mis pies, pero seguía adelante. El teléfono estaba en la encimera junto a un cenicero lleno de colillas. Mis manos temblaban mientras lo tomaba. Marqué el 911, la línea sonó. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi voz era apenas un susurro. Necesito denunciar abuso doméstico. La operadora me mantuvo en línea haciendo preguntas. Respondí lo mejor que pude con la respiración entrecortada. Entonces lo oí. Sirenas, me quedé helado. Los ojos de mi padre se abrieron de golpe. Antes de que los policías llegaran a la casa, ya estaba de pie, tropezando hacia la cocina. ¿Qué demonios has hecho? Entonces los policías estaban adentro, irrumpieron en la casa agarrándolo antes de que pudiera alcanzarme. Gritó, pateando y forcejeando con la cara roja de ira. Mi madre llegó justo a tiempo para ser esposada también. Su confusión etílica se convirtió rápidamente en ira. Un oficial se giró hacia mí. ¿Estás bien, muchacho? Quería decir que no, que estaba roto, que no sabía cómo estar bien, pero en lugar de eso asentí, y así mi vida cambió para siempre. Mis padres recibieron 6 años. No lo suficiente. Me enviaron a vivir con mi tío. No era perfecto, pero al menos no era un monstruo. Terminé el colegio, conseguí otro trabajo, construí una vida propia, pero algunas noches todavía me despierto sudando frío, esperando oír la voz de mi padre fuera de mi puerta. La diferencia es que ahora sé que no puede hacerme daño. Ya no, y eso lo vale todo. Han pasado años desde esa noche. Intento no pensar en ello, pero a veces cuando cierro los ojos juro que todavía oigo el pitido de la caja registradora. Todavía huelo la grasa y la carne quemada. Y a veces, solo a veces, veo algo más. Una sombra de pie junto al mostrador de Fast Burger, observando, esperando. Me digo que es solo mi imaginación, pero en el fondo sé la verdad. Algunos lugares, algunos recuerdos no te sueltan, y no importa lo lejos que corras, no hay escape. He perdido la cuenta de cuántos primeros días he tenido. Siempre se sentía igual. Nuevo lugar, nuevos compañeros de trabajo, la misma presentación incómoda. Esta vez, sin embargo, no era una oficina elegante con cubículos y carteles motivacionales. Era Quick Bite. El olor a grasa lo impregnaba todo, desde el piso de baldosas hasta los gastados uniformes rojos. La caja registradora pitaba incesantemente a medida que entraban los pedidos. Los clientes holgazaneaban junto al mostrador, golpeando impacientemente el piso con los pies. Las freidoras siseaban. La puerta del congelador se cerraba de golpe, y el zumbido distante del altavoz del autoservicio nunca cesaba. Estaba de pie en la entrada, tratando de adaptarme. Mi gerente Luis, un tipo fornido de unos 40 y tantos años, me había dado las instrucciones antes. Apenas hizo contacto visual cuando me entregó mi visera y mi delantal, mascullando algo sobre que las primeras noches podían ser duras. No le di mucha importancia. Todos los trabajos tenían sus desafíos. Entonces lo vi. El tipo junto a la puerta era delgado, con el pelo rojo y desordenado y la cara llena de pecas. Su visera de Quick Bite era demasiado grande, parecía enorme para su cabeza. Estaba allí de pie, mirando fijamente, no a mí, sino a través de mí, como si estuviera mirando algo justo por encima de mi hombro. Esperé a que dijera algo. No lo hizo. En su lugar se giró bruscamente y desapareció en la cocina. Extraño. Me lo sacudí y me concentré en mi puesto, tecleando en la caja registradora, tratando de familiarizarme con los botones. Los clientes eran la mezcla habitual: padres cansados, trabajadores nocturnos, adolescentes retándose a hacer alguna estupidez. Entonces oí pasos detrás de mí. El pelirrojo había vuelto.
moviéndose lentamente hacia su caja registradora, como si cada paso requiriera un esfuerzo. Sus ojos se dirigieron en mi dirección. «Hola», dije tratando de sonar amigable. Exhaló por la nariz como si mi saludo le molestara. «Primer día». Su voz era plana, casi robótica. «Sí», asentí forzando una sonrisa. «Supongo que tú y yo no nos hemos presentado todavía». «Supongo», masculló. Su mirada se detuvo en mí un segundo más de lo debido. El aire entre nosotros se sentía extraño. Lo intenté de nuevo. «Soy Jake». No respondió de inmediato. Simplemente siguió mirándome. Luego, después de lo que pareció una eternidad, masculló. «Nate». Asentí sin saber qué decir. «¿Bebes café?», Is preguntó bruscamente. La pregunta me descolocó. Sí, ayuda con los turnos largos». Me miró como si acabara de decir algo profundamente ofensivo. Rob y yo solíamos tomar café en los descansos. La expresión de Nate se ensombreció. «Se sentaba donde estás tú ahora». Una pausa. «Murió hace 3 semanas». No estaba seguro de cómo responder. «Siento oír eso». Nate simplemente parpadeó. Luego, sin decir una palabra más, se volvió a su caja registradora. Pasaron 3 semanas y QuickBite empezó a resultarme familiar. Los turnos de noche eran agotadores, pero me adapté. Los clientes eran en su mayoría universitarios borrachos o camioneros cansados, y la rutina se volvió predecible. Pero una cosa nunca cambió. Nate siempre me observaba. Nunca se esforzaba por hablar, pero lo pillaba mirándome. Su expresión nunca era de enojo ni amistosa, simplemente en blanco. Entonces, una noche sucedió algo extraño. Entró un hombre alto, pálido, con rasgos afilados y un paso inquietantemente seguro. No era como nuestros clientes habituales. No estaba borracho, ni drogado, ni agotado. Se movía de forma diferente, como si perteneciera a ese lugar, aunque nunca lo había visto antes. Se detuvo justo delante de mí. «Eres nuevo», dijo. Su voz era suave, como si me hubiera estado esperando. «Sí», dije sintiéndome incómodo. Miró la taza de café en mi puesto. «Curioso, ¿tú también bebes café?». Antes de que pudiera responder, tomó mi taza y dio un sorbo. Luego, sin decir una palabra más, la dejó y se fue. Me quedé helado. Nate, que había estado observando desde la estación de las freidoras, se puso pálido. Me giré hacia él. «¿Quién demonios era ese?». Nate no respondió. Sus labios se apretaron en una fina línea y se dio la vuelta. Fue entonces cuando me di cuenta de que el extraño ni siquiera había pedido nada. La tensión en la tienda esa noche era insoportable. Más tarde, mientras reponía servilletas junto a la máquina de bebidas, casi chocó con el extraño de nuevo. Estaba allí de pie en medio del pasillo, como si me hubiera estado esperando. «Perdón», mascullé haciéndome a un lado. Sus labios se curvaron en una sonrisa, pero no le llegó a los ojos. «No hay problema». Cuando volvimos a la cocina, Nate se giró bruscamente al oír nuestros pasos. En el momento en que sus ojos se posaron en el extraño, todo su cuerpo se puso rígido. El color desapareció de su rostro pecoso. ¿Quién eres?». La voz de Nate temblaba. El extraño simplemente sonrió más ampliamente. «Relájate». La mano de Nate voló a su pecho. Su respiración se volvió superficial y entrecortada. Entonces se derrumbó. Se me cayó el alma a los pies. Nate estaba en el piso retorciéndose, sus dedos arañando su camisa, su aliento saliendo en agudos y entrecortados jadeos. El pánico se apoderó de mí. Me giré hacia el extraño. «¿Qué demonios está pasando?». No respondió, simplemente sonrió. «Lo estás haciendo genial», dijo. Y luego se fue. Llamé al 911, mis manos temblando mientras marcaba los números. Para cuando llegaron los paramédicos, Nate apenas estaba consciente. Su piel pecosa estaba cubierta de sudor, su rostro contraído por el dolor. Se lo llevaron en una camilla y justo antes de que desapareciera por las puertas me agarró la muñeca. Su agarre era débil pero desesperado. «No», jadeó. «No lo dejes entrar». Entonces se fue. El restaurante cayó en un silencio incómodo. Mis compañeros de trabajo susurraban a mis espaldas. Los clientes comían sus comidas ajenos a lo que acababa de suceder. Me quedé hasta tarde ahogándome en tareas de limpieza, tratando de sacudirme el pavor que se enroscaba en mis entrañas. Para cuando marqué la salida, el estacionamiento estaba vacío excepto por un auto, el auto del extraño. Estaba apoyado en él fumando un cigarrillo. En el segundo en que nuestros ojos se encontraron, sonrió. «¿Necesitas que te lleve?», preguntó con voz casual. Agarré mi bolso con más fuerza. «No, gracias», se encogió de hombros. «Como quieras». Me di la vuelta y me alejé, obligándome a no mirar atrás, pero podía sentirlo. Sus ojos taladrándome, observando, esperando. Mi corazón latía con fuerza mientras llegaba a mi auto, buscando mis llaves con manos temblorosas. Entonces mi teléfono vibró. Casi lo ignoré, pero algo en mi instinto me dijo que mirara. Número desconocido, dudando, contesté. «Hola»,
La estática crepitó en la línea antes de que una voz llegara, débil y tensa. Jake, se me cayó el alma a los pies. Nate, su respiración era entrecortada. Escúchame, no tengo mucho tiempo. Giré la cabeza ligeramente mirando por encima del hombro. El extraño seguía allí apoyado en su auto, fumando como si tuviera todo el tiempo del mundo. La voz de Nate temblaba. Estás en peligro. No estaba aquí por mí, jadeó Nate. Te estaba esperando a ti. La línea se cortó. Tragué saliva agarrando mi teléfono con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Lentamente me volví hacia el extraño. Se había ido. El auto, el humo del cigarrillo, la sonrisa casual, desaparecidos como si nunca hubieran existido. El estacionamiento estaba vacío, pero el pavor en mis entrañas me decía que la noche no había terminado. Ni de lejos. Estas son solo algunas de las historias que circulan entre aquellos que trabajan en los turnos más oscuros de la noche. Historias que nos recuerdan que no todo es lo que parece cuando las luces se atenúan y el mundo duerme. Recuerden, manténganse alerta, confíen en sus instintos y nunca ignoren las señales de advertencia, porque en la oscuridad de la noche cualquier cosa puede estar esperando.